Say something that will make my day. Después de ascender durante 3 etapas desde el kilómetro 43 hasta el Parque Nacional de los Nevados, en la Laguna La Llorona comenzamos al fin el descenso. En total subimos nada más y nada menos que 88 kilómetros con 3.849 metros de desnivel positivo. Luego llegó la recompensa, una divertida bajada hasta el bonito pueblo de Murillo, donde Merce nos estaba esperando. La pelada que se hizo aquí, compañero. Le digo al barbero, digo, oye, aquí no hay calvo. Dice, no, aquí no hay calvo, y se ríe. Digo, ¿qué? Yo soy el único que ha venido a todo el pueblo a cortarse el pelo, el único calvo que hay aquí. El Pagán también se ha hecho un pelado. Digo para Mili. ¿Cuánto ha costado? 8.000 pesos. Sí. 8.000 pesos que son 1,30 al cambio más o menos. 1,30 €. Sí, cada uno. Una barbaridad, ¿eh? Se han pasado con vosotros. No le engañaron, vieron cara de guiri y nos ganaron el doble seguro. Abandonamos ya la posada del turista. Se llama esto, en Murillo. Hemos dormido bien, ¿no, Juan Pablo? Estupendo. Genial, Uno va después de esa ruta tan larga y tan buena. Hoy se nos une Merce por fin, después de 3 días o así, o 2 días. No sé si me acordaré de darle a los pedales, pero bueno, ahí vamos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. No hay nada como salir del hotel con todo montado. ¿Qué tal tus primeras pedaladas después de 2 días? Pues abajo Bueno, empiezo. ¿Qué tal? Bien. Buenos días, ¿qué tal? Muy bonita la plaza, ¿eh? Y grandísima para el pequeño pueblo que es. Y lo que nos encanta es el color de las casas. Fijaos qué bonita. Y vamos a ver si desayunamos. Vamos a ello. Hoy somos 5 bicis sin destino. Alfonso, Merce, Juan Pablo, Pagán y este tío. Vamos a ver si desayunamos de aquí. Aunque la etapa de hoy se supone que va a ser fácil, siempre desayunamos fuerte. Nunca se sabe lo que nos espera en la ruta. Y sobre todo hay que estar atento al tiempo, que puede ser muy variable en Colombia. Hola, buenos días. Hola, yo quiero bizcocho. Huevos no tienes, ¿verdad? Aquí tenemos Pagán, que se han casquillado ya el casco. Llevo el casco, ya no me lo quito hasta la noche. Es zona sísmica, ¿sabes por eso? Por eso. Están aquí las cascotes por ahí. Puede haber un terremoto en cualquier momento. ¿Qué momento? Zona amarilla. Sí, sí. Ahí están los franceses con los que estuvimos en las termas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya se va? Sí, Ya vamos. Ya para... Completamente. ¿Todo bien? Porque ayer el día... ¿Cómo llegaste aquí en bici? Sí, muy largo. muy largo, muy largo. Por eso, nosotros lo que pasa es que la subida la hicimos con sol, con buen tiempo. Bien. Sí, después ya un poco peor. Sí, ¿Mojaste o no? ¿Llovió? ¿Llovió? un poco. Muy buena la camino. Muy bonito, ¿eh? Sí. Oh, increíble, ¿no? Sí. Vamos a ir a las termas hoy o mañana. Wow. Bueno, Ahí se desayuna muy bien. Ah, ¿aquí? Sí. ¿La panadería? sí, la panadería de allí. Boulangerie. Ah, muy bien. Foto. Ah. ¿Fuerte qué? Aquí vamos, saliendo del Murillo con alegría, no sé cómo llegaré. Siguiente furgoneta que cojamos, nos vamos a Santa Marta. Me voy contigo. Sí, sí. ¿Juan Pablo qué? Bien. Acá con un poco de frío, pedaleando ya, tenemos una bajada de 21 kilómetros. Eso es mentira. No me creo nada. Veremos. Pasa, buenos días. Vamos al Líbano. Pero al Líbano no es en Oriente Medio. Líbano en Colombia. Vamos 21 kilómetros de bajada. Todo bajada, ¿verdad? Se supone, pero ahora vendrá una subidaca del copón, como siempre. Que nos joderá la vida. Bueno, ahora se supone que hasta Líbano todo es bajada, o casi todo. Entonces vamos a disfrutar, aunque hace bastante frío hoy, ¿eh? Está apretando la lluvia, menos mal que nos hemos puesto todo, el chubasquero, los pantalones de lluvia, llevamos de todo. Vamos bien preparados para este viaje, para un viaje de lluvia en Colombia. Mirad cómo vamos ya, mojados. Y es que en Colombia no para de llover, hay que plastificarse todo el día. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Juan Pablo? Se te ha caído una bolsa, ¿no? Bueno,
Se me cayó la carpa con las vibraciones fuertes. Sí, porque el camino no es totalmente asfaltado. Está Te ayudo. Y Está además, horrible. Sí, además, horrible. y además lloviendo, ¿eh? Lloviendo. ¿Todo bien? Listo. ¿Va bien? Ya. Bueno, vamos a seguir, a mojarnos. Yo casi me cogí un carro arriba. Cuando ¿Sí? ustedes pararon, Sí. bajé, había una curva y yo por esquivar la tierra y el hueco me tiro al otro lado y sale un carro de repente y los dos frenamos al mismo tiempo. Buah. Y nos miramos y como que, disculpe. Bueno, estamos vivos. Eso es importante. Vamos a seguir mojándonos. El otro día Janet y Juan Pablo nos hablaban del tomate de árbol, que yo no lo había escuchado nunca, que había aquí en Colombia un tomate de árbol, que es este fruto que hay aquí. Es dulce. ¿Es como sabor a tomate o solo es por el nombre? No tiene nada que ver con No tiene nada que ver con el tomate tradicional. normal. Este es dulcecito para jugo y es riquísimo. Sí. Este es para jugo. Pues nada, ya hemos conocido el tomate de árbol y vamos cargados de nuevo con todo el equipaje. Ayer íbamos solamente con las amarillas y se nota, se nota. ¡Qué belleza! Sí, mira aquí. ¿Qué tal, eh? Mira qué bonito aquí. Ya hemos bajado desde Murillo de 3.000 metros que estábamos a unos 1.800 y empiezan a verse los cafetales de nuevo. Nos tocó un pare y siga. De vez en cuando hay derrumbes y nos paran en la carretera. ¡Vámonos! ¡Cuidado! Yo creo que terminan por una parte aquí en Colombia y se derrumba y tienen que empezar de nuevo. Ya estamos a pocos kilómetros de Líbano, nos han dicho que estamos a menos de 1 kilómetro de Líbano y todo bajada. Y nos dicen que de Líbano a Armero también es bajada, esperemos. Líbano, Colombia. Ya hemos llegado al Líbano. Aquí este hombre atrás lleva plátanos, bananos. Atención cómo va Pagán, de mierda hasta los ojos. Mercedes impita por detrás, ¿eh? En el guardabarro. Y ahí vamos dando. En motocicleta, pero por acá. Sí. Claro que he hecho travesías largas, pero yo llevo menos. Menos equipaje, ¿verdad? Nosotros vamos muy cargados. Nosotros llevamos carpa y todo para acampar. Pero buena fuerza tienen porque para andar con todo eso, espero que nos pasen buenos. Seguro. Sí, nos lo estamos pasando muy bien. Además la gente de Colombia es La carga excepcional. Sí, sí, buena gente. Aquí de cámara. Nos tratan muy bien. Sí, por ahí en otros países hablan mucho de Colombia. Pero hay que venir para... Los buenos que ¿Sabes lo que pasa? Que haya dos malos Aquí puede todo- más que 1000 buenos. Sí, sí, sí. En las noticias. Ah, sí, los más populares que los buenos. La gente muy curiosa aquí en Colombia, ¿eh? Te lo preguntan todo. Todo, ¿eh? Ha empezado a aparecer gente, a preguntar. Bueno, normal, a mí y Yoria lo mismo. Aquí los pueblos tienen mucha vida, no es como en España que se están vaciando. Vamos a ver si damos las bicis. Las llevamos de barro hasta arriba. Vamos con bicicletas limpias, equipaje limpio, dirección Armero. Vamos, Rubén, que nos toca otro pare. Ya que era todo bajada. ¿Qué tal? Reventado. No te las piernas de estos días, ¿sabes? Claro, ¿quiere algo? No. I'm gonna let the sun shine in today. Como veis, hay derrumbes por todas partes. Y tanta agua que cae, tienen que cortar la carretera para arreglar los derrumbes. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Juan Pablo, ¿qué?
Imagínate hacer una ruta en bicicleta por Colombia y no pasar por toda la zona cafetera. Por donde quiera que mires, café, 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 café. Maravilloso. ¿Lo conseguiste? Guayaba, Juan Pablo, ¿qué tenemos ahora? aguacate, o en algunos lugares lo llaman palta. Palta. Palta o aguacate que encontramos acá bajando hacia la ruta de Armero. En todo el camino está plagado de frutas, así como vemos acá a los lados los árboles. ¿Qué más le pedimos a la vida? Es un placer. Una locura. Punto de encuentro. Y encontramos aguacate Yo paso por al lado y no los veo, tío. Espectacular. Y y el cacao. Este es el árbol del cacao, ¿no? Sí. Vamos, campeones. La ruta de hoy. La ruta de las frutas. ¿Esta qué fruta es? La guayaba. Ah, otra vez. Lo que has comido en el pan. Sí, sí. Muy bien. Ah, sí, mírala. Se parece al membrillo, ¿eh? Sí. La guayaba. La guayaba. Esta está un poquito verde. A ver qué tal me sabe. ¿Se come la piel y todo? Yo me lo estoy comiendo de ahí todo. Sí, sí. Venga, Rubén, que te tengo que preparar aquí una guayaba. Lo mío es a 4000 metros, ¿eh? Aquí Aquí vas sufriendo como un perro. estoy sufriendo. ¿Esto se come así con piel y todo? Lleva semillas de esa Rico, rico. Ya lo habíamos probado en otros países, pero... fruta como tal, ¿no? Pero como jugo en Cuba sí. Esto es un vergel. Ahí tenemos cafetales, plátanos, hay cacao, guayaba más atrás y una casica aquí para quedarse. Y esto es lo que nos encanta de viajar en bicicleta. Movernos a ritmo pausado nos da una perspectiva muy diferente a otros medios de transporte. Todo se percibe mucho mejor, los olores, los sonidos, y se aprecian detalles que pasan desapercibidos viajando en un vehículo a motor. Además, que el contacto con la gente es mucho más cercano. Uy, ¿qué vende este hombre? Buenos días. Vende maní. ¿Qué más vende? Con coco. Coco. Sí. ¿Lleva algo, no? ¿Azúcar o qué lleva eso? Canela. Ah, panela. Para que esté más dulce. ¿Qué vale uno? 1000 pesitos. Ah. Ay, gracias. Oh, qué bueno. Bueno, no, lo siguiente. Hostia, qué bueno está eso. Bueno, esto es como coco garrapiñado, ¿no? Los que hemos encontrado acá al lado de la ruta. Al lado de la carretera. Pillo de movida. Ay, te lleva mal ahí. Una pequeña pista de aquí, madre mía. Paraíso. La inmensidad. Atención al lugar para tomarse una cervecita, ¿eh? Oso, Yo estoy aquí sufriendo. qué espectáculo. Yo ya no sé cuántos kilómetros llevamos bajando. Hemos bajado de Murillo a Líbano unos 21. Pues os vamos a explicar un poco cómo es esta sorprendente bajada. El día anterior comenzamos a descender desde Los Nevados a Murillo. Fueron 24 kilómetros. Hoy, entre Murillo y Líbano, 21 kilómetros. Y entre Líbano y Armero, 35. Así que en total hemos descendido durante nada más y nada menos que 80 kilómetros. El mayor descenso que hemos hecho en toda nuestra vida y creo que puede ser de los más largos del mundo. Seguramente a la par del Alto de Letras, que es conocido como el puerto de montaña más largo del mundo y que se encuentra no muy lejos de aquí. El famoso, por desgracia, pueblo de Armero. Hay demasiado tráfico aquí, ¿no? Acá sí. Acostumbrado a estar por ahí solo. Ya os habíamos comentado algo acerca de la tragedia de Armero, pero estábamos esperando a pasar por el lugar donde sucedió todo para explicarlo más detalladamente. Estamos en el pueblo de Armero, o lo que queda de él. En 1985 ocurrió una de las mayores desgracias de Colombia. El 13 de noviembre de 1985 se produjo la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Parte del glacial de la montaña se fundió, creando ríos de lodo, tierra y escombros que junto al agua de los ríos descendieron a 60 km/h y sepultaron el municipio de Armero. Y esto es lo que queda del pueblo. Alguna edificación por ahí que ahora veremos. La iglesia estaba aquí, pero la cúpula apareció 3 kilómetros más abajo y la han vuelto a traer y colocarla en su sitio original.
Un montón de tumbas por aquí. Todos los fallecidos del 13 de noviembre de 1985. Familias enteras, 25.000 personas. Se te ponen los pelos de punta, ¿eh? El imaginar cómo llegaría ese río de lava y de lodo hasta aquí y arrasó todo. De las 40.000 personas que vivían en el pueblo, acabaron falleciendo unas 25.000. Lo peor es que esta catástrofe se podía haber evitado, o al menos haber atenuado sus efectos. Durante los días previos, múltiples organismos habían advertido al gobierno colombiano y a los medios de comunicación sobre el peligro del volcán. Esta roca vino con la ola y mató a 30 y tantos policías. Sí, pone aquí cuartel. Aquí se encontraba el Parque de los Fundadores, que era como la plaza del mercado del pueblo, y ahora solo hay un monumento aquí conmemorativo. Aquí se encontraba el Teatro Bolívar, ya no queda nada, absolutamente nada, solo tumbas. Hubo unas imágenes muy duras que recorrieron todos los noticiarios del mundo de la niña, ahora mismo no me acuerdo del nombre, sé que era Sánchez de apellido. Estuvo como 3 días ahí atrapada entre el lodo, no se le pudo salvar. Aquí estamos. La gente viene aquí a visitar el pueblo y a recordar a las víctimas. Por eso era la tumba de la niña Omaira Sánchez. Esas imágenes de la muerte de la niña durante 3 días agonizando conmovieron al mundo. Yo me acuerdo perfectamente, tenía 15 años en el 85 y en los noticiarios, en la televisión española, apareció la niña. Imágenes que ahora seguramente se vetarían, creo yo. El lugar te pone los pelos de punta, ¿eh? La tumba de Omaira Sánchez se ha convertido en lugar de peregrinación. Turistas y peregrinos visitan el lugar donde fue enterrado el cuerpo de la niña para pedirle milagros y rezar en su nombre. Incluso algunos hablan de beatificarla, ya que los creyentes señalan que tras orar en nombre de la menor esperan 3 días, los mismos que la niña duró luchando por su vida, y de forma milagrosa se les cumple todo lo que piden. El lugar está repleto de placas y toda clase de regalos en agradecimiento a los milagros de Omaira. De los pocos edificios que se mantienen aún desde entonces, desde 1985, el Hospital de San Lorenzo. Estas son las pocas edificaciones que quedaron aquí. Fijaos, una ferretería, una casa por aquí. Tras varios días de subidas y bajadas, creo que estos fueron los primeros kilómetros llanos desde que comenzamos el viaje en Medellín. Lo malo es que el tráfico aumentó y bastante. Es el río Sabandija. Allá va la grupeta. Y por ahí Juan Pablo. Nada, aquí estamos tomando un aperitivo que nos quedan 7 kilómetros para llegar a Mariquita. Ha encontrado su tamaño ideal. Te queda 1 litro de póker. Pero eso no lo habíamos visto antes, ¿no? Tienes que contar el chiste. Mira, que te vas a sacar. Estamos con Pagán hablando con España, ¿no? Sí. Con tus hijas. ¿Cómo te llamas? Alma. Y Leire. Leire, desde España a Colombia. Vais a salir en YouTube. Os vais a hacer famosas, ¿eh? Hemos llegado a Mariquita. Hemos llegado por fin. Juan Pablo, ¿tú has llegado a Mariquita o todavía no? Esta es la primera vez que llego a Mariquita. Buenas. Bueno, Merce, al final hemos encontrado buen sitio, ¿no? Sí. A la primera. Después de 80 y tantos kilómetros. 86 kilómetros hemos hecho hasta Mariquita y esta es nuestra habitación. Nos cuesta 60.000 pesos, que son como 12 euros, o sea, a 6 euros por persona. Hotel Miguel. Eso sí, nos han recomendado que las bicicletas que las guardemos dentro de la habitación. Hay un patio aquí grandísimo
pero nos han dicho que no se hacen responsables, o sea que tenemos aquí las dos bicicletas. Aquí estamos en Mariquita. Las pizzas que hemos pedido, una para cada uno, ¿sabes? Como ruedas de camión. Se han venido arriba aquí los zagales, tú puedes con ellas. Yo ya me comí casi la mitad de esta.